Gloria al Señor. Hemos leído unos pasajes en el libro de Marcos y voy a volverlos a recuperar. Recuerda, estar en el capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice, Jesús está diciendo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede seguir adelante, no puede continuar. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no permanece, no puede hacerlo, es completamente imposible. Y podríamos continuar, ¿verdad? Mira que Jesús empieza hablando de un reino es extenso, un reino es grande, en un reino hay muchas casas, hay muchas familias, y luego Jesús va estrechando el cerco y dice, si una casa... Podríamos seguir, ¿verdad? Porque qué duda cabe que en una casa también puede haber muchas personas. Puede haber 2, 3, 4, 5 o una sola, ¿verdad? Hay casas con una sola persona. Pero la realidad es que también en nuestro interior, en nuestra vida, en cada uno de nosotros, a veces hay rivalidad, a veces hay disputas dentro de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo, una vez más en el libro de Romanos, nos habla de esto precisamente. ¿Cuántas veces? Mira, no te voy a decir dónde para que no andes ahí, ¿verdad? Pero hay un capítulo y un versículo que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, hay una parte de nuestro ser que está buscando al Señor continuamente y que se goza en el Señor. Hay una parte de nuestro ser que se deleita en buscar al Señor. Hoy en los coros hemos pasado un tiempo maravilloso, ¿sí? Nos deleitamos en el Señor, nos gozamos en el Señor, buscamos al Señor y eso nos viene bien, nos hace bien. Aunque alrededor nuestro haya dificultades, aunque nuestra vida esté pasando por un instante de prueba, cuando permitimos que nuestra vida busque a Dios, nuestra vida se deleita en el Señor. Haya lo que haya luego y pase lo que pase luego. Pero Pablo, inspirado por Dios, y quiero recalcar, porque hoy voy a decirlo esto varias veces, inspirado por Dios, escribe y continúa, porque si la Biblia tiene algo bueno y algo particular, y por supuesto tiene todo bueno, ¿verdad? Pero si hay algo que nos marca y que a mucha gente que no cree en Dios le ha marcado a lo largo de toda la vida, dice, es que en la Biblia encuentro que se habla tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Muchas veces, por ejemplo, hemos hablado del rey David o de Salomón como reyes y como personas, podríamos decir intachables, pero en la Biblia descubrimos que no eran tan intachables, que eran de carne y de piel como tú y como yo, y que estaban sometidos a tentaciones como tú y como yo. Y la Biblia lo escribe y lo muestra y nos lo hace ver. Ahora, es por eso por lo que Pablo, inspirado por Dios, sigue diciendo, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, mi mente está ansiando buscar a Dios. Mi mente oye la voz del Espíritu que Dios ha puesto en mi vida y ansía buscar a Dios. Pero hay otra ley en mi cuerpo, en mi carne, que no obedece a la mente, que no le hace caso a lo que Dios quiere. Y dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo se hace a sí mismo una pregunta y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se hace esta pregunta tremenda, ¿verdad? Pero no se queda ahí, porque Dios siempre tiene la respuesta. Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, dice Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y esto por cuánto? Pues por toda la vida. No nos queda otra. Y decir que no es echarse tierra sobre nuestros ojos y no entender que esto va a ser así, de esta forma. No podemos pretender una santidad completa en nuestra vida, pero sí podemos proveer que la santidad esté lo más cerca posible de lo que Dios quiere. Y eso sí está en nuestras manos.
Jesús dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, no continúa adelante, no puede ser así. Y si una casa está dividida contra sí misma, y si una persona está dividida conscientemente y así lo admite y dice, no pasa nada, sí pasa. Y hemos de buscar una salida a eso, y es de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana. Amén. Cronológicamente, cuando Jesús en Marcos 3 está diciendo esto, situamos esta escena en el segundo viaje de Jesús. Él había principiado el ministerio suyo relativamente hacía poco. Estaba en su segundo viaje por toda la región. ¿Recordáis que hace unos días estábamos, hace ya casi un mes habíamos dicho que en Nazaret, donde había sido un poquito la infancia de Jesús y donde él se había criado y donde casi empezó, ¿verdad? Pero un instante en el cual Jesús baja de esta ciudad y baja a Capernaum. ¿Recordáis, verdad? Sí. Entonces, allí en Capernaum establece, por así decirlo, su cuartel general, su casa, aunque lo cierto es que en su casa no estuvo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque continuamente él estaba yendo de un lado para otro. Pero en esta parte primera de su ministerio, él va desde su casa allí, Capernaum, y va recorriendo Nazaret, Caná, y vuelve allí a Capernaum, y así hace hasta 3 viajes, y en el segundo viaje es donde están pasando todas estas cosas. Ahora, en el principio del ministerio de Cristo, y durante todo su tiempo, los 3 años y medio, o 3 años y un cuarto, o 3 años, da lo mismo, que él estuvo ministrando a toda la gente, se ganó seguidores y opositores, desde todas las partes. No sé si decir me gusta o decir recordáis tantas veces que hemos dicho lo que Joana nos ha contado, ¿verdad? No sabía cómo hacerlo. ¿Cuántas veces uno no sabe cómo hablar a la gente de Cristo? Pues hay una forma muy sencilla, es clamando a Dios para que Él nos dé oportunidades. ¿Quién más interesado en que toda la gente sea salva que el mismo autor de la salvación, que es Cristo Jesús? ¿Quién mejor que Él? Así que tú quieres hablar a la gente de Cristo, no lo hagas con tus fuerzas, hazlo en las fuerzas del Señor. Deja que el Señor abra puertas, deja que el Señor provea oportunidades. Ahora, cuando te las dé, no las dejes pasar. Porque entonces, ¿por qué clamas a Dios si luego no las coges y no las usas? Yo os he dicho muchas veces, ¿quieres evangelizar? Perfecto. Ora, Señor. El día antes, ay, Señor, dame, y ponle cifras. Yo te puedo decir que tantas veces hice eso. El Señor fue fiel. Puse cifras 1, puse cifras 2, puse cifras 3 y el Señor fue fiel. Me las puso delante, me las trajo delante. No tuve que hacer nada. Ellos pedían. Yo simplemente hablaba lo que el Señor había dado a mi vida. Así que hazlo de esta forma. Pero tienes que estar dispuesto, tienes que estar preparado. ¿Para qué? Para presentar defensa de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Hay que estar preparado, hay que estar dispuesto, porque la situación viene cuando uno menos se lo espera. Incluso me acuerdo alguna vez que estaba casi acabando el día y yo diciendo, ay, el Señor no me ha dado oportunidad, no me ha dado oportunidad. Y en el último tramo del día, ¡tay!, vino la oportunidad. Gloria al Señor. Es que Dios es fiel. Amén. Ahora, en esta ocasión que hemos leído en Marcos 3, vemos ahí a Jesús con seguidores, como hemos dicho, y con opositores. Amén. Y ahí está si leemos los versículos anteriores, en el capítulo 2 de Marcos, estamos viendo un poquito, y recordad que cuán importante es tener en cuenta y leer bien el contexto, por arriba y por abajo, para poder aprovechar de una forma más eficiente lo que Dios quiere, ¿verdad? Para cada una de nuestra vida en el instante en que tú lees su preciosa palabra. Entonces, allí en los versículos antes puedes ver que
La gente se acercaba a Jesús. ¿Tú te acuerdas aquel caso cuando Jesús iba a sanar a la casa de alguien y en el camino la gente le agolpaba, se apretaba y una mujer se esforzaba por ese camino y ella pensaba, hace ya muchos años que tengo una enfermedad, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Fíjate lo que dice, tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Ni siquiera pensaba en hablar con Jesús, ni siquiera pensaba tocar a Jesús, tan solo el borde de su manto. Y dice, si pudiera tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y ocurrió. Ocurrió. Y aquí pasa lo mismo. Si tú ves versos antes, ves que la gente se acercaba a Jesús y tan solo con acercarse, tan solo con rozarse, la gente quedaba sana. Y dice ahí, los espíritus diabólicos salían de las personas con solo acercarse a Jesús. Qué poder emanaba del Santo de los Santos. Y qué esperanza había en esas personas que se acercaban cansadas de luchar y de pelear. Ahora, si tú lees en el versículo antes de los que hemos visto allí en Marcos 3, 23, 22, 21, si tú lees, puedes ver que algunos de los que estaban allí viendo todas estas cosas decían, sí, bueno, por Belcebú, que es el diablo, saca fuera los demonios. A Jesús se le podía y se le acusó de muchas cosas. De muchas cosas. Pero hay algo que Jesús nos dejó bien marcado, y en la palabra Él lo repite casi continuamente, porque sabe que es importante para nuestra vida, para la vida de su pueblo, de su cuerpo, de su preciosa iglesia, de ti y de mí. Él habla continuamente de la unidad, de lo necesario que es estar unidos. Y de nuevo digo, unidos como país, unidos como región, unidos como pueblo, pero ya que no se puede eso conseguir, porque somos muchas formas de pensar, por lo menos unidos en nuestra casa. ¿Qué menos? Y lo hemos dicho muchas veces, por favor, vamos a intentar que al menos nuestra casa sea un lugar de refugio, donde los que vengan respiren y digan, aquí se respira bien, se respira algo diferente. Pero para conseguir eso es necesario que nosotros tengamos esa paz y esa unidad en nosotros mismos. ¿Entiendes? Ahora en Juan 10, en el versículo 30, podemos encontrar la clase de unidad que existía entre Jesucristo y su papá, el Padre de los cielos. Dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Ahora, cuando Jesús en Marcos 3 está, cuando Jesús en Juan 10:30 está haciendo la afirmación esta, también estaba siendo opositado por aquella gente que estaba diciendo, y en este caso eran los judíos. Estaban quejándose, este hace... Y Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y lo está diciendo en medio de una fiesta, en medio de la fiesta de la dedicación. ¿Y cuál es esta fiesta? Si tú lees unos versículos antes en Juan 10, dice que hacía frío, que era invierno. ¿Cuándo era esta fiesta? ¿Alguien lo puede decir? ¿Cuál puede ser? A ver, ¿qué fiesta celebramos en diciembre? Hanukkah. La fiesta de la dedicación. ¿Dedicación de qué? Del templo. Recordamos la historia, ¿verdad? La fiesta de Hanukkah. Aquella fiesta tan importante. Ahora, Jesús le da tal importancia a la unidad. El Señor, el Dios Trino, le da tanta importancia a la unidad que toda la Biblia habla de ello.
Desde el principio hasta el final tú puedes encontrar el mismo mensaje, unidad, unidad, unidad. Ahora, he cogido dos muestras, ¿verdad? Una en Génesis. Génesis en el capítulo 2, versículo 24. ¿Alguien sabe lo que dice este pasaje sin buscarlo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Cuántas veces en este versículo Jesús habla de unidad o de uno? 2 veces. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué importante para Jesús es que una pareja que se casa en la bendición, en la cobertura, en el deseo, en el plan de Dios, entienda que ya no son más él y ya no son más ella, sino que a partir del instante de la unión delante de Dios son uno. Que ya no son dos, que dos eran antes, pero que ahora son uno. Qué importante, ¿verdad? Ahora hay otro texto en Juan 17, versículos 20 al 22, ¿verdad? Dice así, mas no ruego solamente por estos. Voy a leerlo así despacito porque son unos textos impresionantes. Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos. Jesús está orando por nosotros. Tú puedes ahora estar allí en tu silla y pensar, ¿oraba Jesús por mí? Vamos a verlo. Dice, mas no ruego solamente por estos. Jesús estaba en esa última noche antes de ser arrestado y estaba, como tú bien sabes, con sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, y allí pasaron muchas cosas. Y entre ellas pasó esta, dice, mas no ruego solamente por estos 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque en la extensión de los tiempos el evangelio ha corrido de boca en boca y almas han aceptado al Señor, se han entregado a Él y han venido a formar parte del pueblo de Dios. De forma que somos como aquellos 12, exactamente igual. Y dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Sigue adelante. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Y claro, ¿de qué sirve, verdad? ¿Cuántas veces has dado un consejo? ¿Cuántas veces has orado al Señor para que ocurra algo en la vida de alguien? Ay, Señor, yo clamo a ti para que tú le quites ese pecado de la vida de mi hermano. Amén, sí, qué bueno, ¿verdad? ¿Y cómo está tu vida? ¿Puedes orar para que haya unidad en la casa de alguien si no hay unidad en tu casa? ¿Puedes orar por alguien? ¿Eres capaz? ¿Tienes el valor de orar por alguien que a lo mejor está dividido en su interior, está ahí teniendo una pelea? ¿Puedes orar para que haya unidad si en tu vida no hay unidad? ¿Eres capaz? Eso la Biblia lo llama hipocresía hasta donde yo sé. No sé si estás o no de acuerdo conmigo, pero yo creo que es de esa forma. Ahora, Jesucristo se pone aquí como ejemplo y continúa, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús se puede poner a sí mismo de ejemplo delante de todos. ¿Cuántas veces pretendemos de los demás lo que no somos capaces de hacer? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Continúa el versículo porque es interesante. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Es decir, el propósito vuelve a ser el mismo. Jesucristo busca, desea, anhela, quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. ¿Cómo? A través de su pueblo. ¿Su pueblo cómo? Pensando, mirando al Salvador, mirando la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo, entre los tres. La unidad tan sólida, tan férrea, tan indivisible que hay, esa misma tiene que haber entre el cuerpo de Cristo. Esa misma tiene que haber en cada miembro del cuerpo de Cristo. Esa misma unidad tiene que haber en cada casa donde esté un hijo de Dios. Gloria al Señor. Y dice, dice más, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira, hermano, hermana, y digo así, la semilla que Jesucristo ha puesto en cada uno de nosotros es semilla de unidad y no de discordia. Luego, si hay discordia es que algo no funciona y hay que resolverlo. Hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primero en que eso se resuelva. Y si no se resuelve es porque nosotros no queremos. Pero no será porque Dios no quiere. Amén. Ahora, en estos 3 versículos que nos hablan de unidad, que nos hablan de amor, que hay en el seno del Dios Trino, porque lo hay en el seno del Dios Trino, hay esta unidad férrea y indivisible que no se rompe con nada, que nada lo rompe. A pesar de que alguien lo intentó, ¿verdad? Repetidas veces, pero no fue capaz. Entonces, de esta misma forma, el Dios Trino ha derramado sobre nosotros esa unidad, ha puesto la semilla en nosotros de unidad. ¿Para qué? Para que nosotros al mismo tiempo la extendamos hacia otros. Y el mundo pueda ver en nosotros esta unidad y diga, oye, aquí hay algo que yo quiero. Porque si hay algo que llama la atención o que debiera llamar la atención a la gente que no tiene al Señor respecto a nosotros, es lo que en la iglesia primitiva pasaba. Mirad, ahí están los que se aman. Mirad, ahí están los que se quieren. Mirad, ahí están los que a pesar de las dificultades están siempre juntos. Alaban al Señor juntos, comen juntos, hacen la vida juntos. Esto es lo que diferencia, ¿verdad?, a un hijo de Dios de a uno que no lo es. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo? Tiene que haber unidad en el seno de Dios. ¿Sí? No soy demasiado así expectantes, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, que somos su iglesia preciosa, la novia suya, de momento, por ahora, pero aquella que Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, presentará delante de su papá antes de esa boda. Y no la presentará de cualquier forma, porque a veces uno presenta a su novia, a sus padres, de cualquier modo. Mira, que mi novia te presento a mis viejos para que tú los conozcas. Pero es que vas a compartir con él o con ella toda una vida. Merece la pena hacerlo bien. Merece la pena hacerlo de acuerdo a como Dios quiere. En Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 están esos versículos que tantas veces hemos repetido, que habla de ese acto de presentación, de ese acto en el cual Jesucristo lleva a su novia y no de cualquier modo la lleva delante de su Padre. Y ese instante en el cual la novia está de verdad preparada, ya no está santificada, ya es santa. ¿Por qué? Porque Jesucristo la ha hecho santa y ha quitado definitivamente. Y ya no hay lucha porque ya el Señor ha quitado de nuestra vida todo lo que nos causaba eso. Amén. Ahora bien, dice, su esposa se ha preparado. Y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente.
Qué versículos, ¿verdad? Qué impresionantes. Como cuerpo de Cristo que somos, siendo Él la cabeza quien nos dirige y tiene autoridad y poder sobre cada uno de nosotros, los que voluntariamente hemos decidido entregarnos a Él y no a la fuerza, nadie nos forzó, voluntariamente nos sometemos a Él, nadie nos empujó, fue un acto voluntario. O estás aquí por la fuerza. Alguien te ha cogido del cuello y dice, y ahora vamos al culto, porque sí. Hombre, a lo mejor si eres joven o joven ha podido ser el caso. Quizás, no lo sé. Pero qué bueno sería, ¿verdad?, que estés aquí porque realmente quieres estar. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Voluntariamente nos sometemos a Él. Voluntariamente nos hemos dejado caer en sus brazos, voluntariamente hemos escogido estar a su lado, voluntariamente queremos servirle, voluntariamente queremos servirnos los unos a los otros. Amén. Entonces, también de esta unidad que el Santo de los Santos ha puesto en cada uno de nosotros, porque recuerda, la ha puesto, lo hemos visto antes. Yo les he dado, dice él, esta unidad que hay entre ti y mí, refiriéndose al Padre y al Hijo. Él la ha puesto en nuestra vida. Vamos a dar dos ejemplos de los muchos, otra vez, que hay en la palabra que hablan de esta unidad preciosa, ¿verdad? Efesios, en el capítulo 4, versículos desde el 14 al 16. Y lo vamos a leer, pero lo vamos a leer otra vez despacito. Porque merece la pena. Merece la pena en pasajes como este y con el tema tan importante que es este, leerlo despacito. Así. Y dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios por estos 3 versículos, porque son tremendos. Tremendos. Ahora, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿te has dado cuenta de lo que acabamos ahora de leer? ¿Lo has masticado? No, ¿verdad? Porque, claro, aunque lo hemos leído despacito, no nos da tiempo. Son muchas cosas, muchos datos los que estamos recibiendo en esta mañana. Ahora, cuando yo estaba sentado en la silla delante de la pantalla, estaba mirando los textos y digo, Señor, pero si esto es tremendo, si esto es una bomba, si esto es maravilloso, si esto es... Gloria a Dios. En 3 versículos encontramos tantas cosas que se podrían hablar de estos 3 versículos mucho tiempo y entre todos podríamos dar testimonios continuos. Claro que sí, pero lo vamos a resumir, verás. En estos 3 versículos encontramos, lo primero, la respuesta a la causa de la tibieza o fluctuación que algunos hijos de Dios tienen. ¿Cómo? Carlos, ¿sí? Vamos a verlo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Alguna vez has fluctuado? ¿Alguna vez has estado tibio delante de Dios? ¿Alguna vez no has tenido ganas? Ya no te digo de ir a los cultos, lo cual es grave, sino de no tener ganas ni de ponerte delante del Padre y hablar con Él. Simplemente se pasa el tiempo, se pasan los días, las semanas, los meses, incluso los años, y no pasa nada en tu vida, sigue siendo lo mismo que antes. Estás tibio. O estás frío, pero no estás caliente. ¿Alguna vez ha pasado esto? Pues la Biblia dice, para que ya no seamos niños, es que una persona cuando se encuentra en ese estado no es adulto espiritual, es un niño espiritual. Pero al menos es un niño. Peor es que no sea ni eso, ¿verdad? Pero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes,
Y dice, ¿por qué? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. La tibieza viene muchas veces por hacer caso a lo que los hombres dicen y no hacer caso a lo que Dios dice. Yo diría que todas las veces, por no hacer caso a lo que Dios dice, sino por hacer mucho más caso a lo que la gente habla, a lo que la gente dice. Qué pena, ¿verdad? Ahora, aquí encontramos la respuesta a la causa de la tibieza o fluctuación de algunos hijos de Dios. También encontramos la forma en que podemos vencer esa tibieza y fortalecer nuestra vida. ¿Ah, sí, Carlos? No me digas. Sí. Verás, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Siguiendo la verdad en amor. Repítelo otra vez, repítelo. No hace falta ni que alces tu voz. Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Esta es la clave. Siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Alguien, no recuerdo ahora mismo si era un procónsul, no recuerdo si era el gobernador, le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Qué tristeza que estaba enfrente de la verdad y le pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es la verdad? Ahí está la respuesta, la forma en que podemos vencer esta tibieza y fortalecer nuestra vida. Otra cosa que encontramos en estos textos es la importancia de estar cerca de nuestro Señor. La importancia que supone y que es estar cerca de nuestro Dios. Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado. ¿Quién es el cuerpo? ¿Se estará refiriendo al cuerpo de Cristo? ¿A sus brazos? ¿A sus manos? ¿Tú qué crees? ¿Se estará refiriendo a sus pies? Pues sí, pero teniendo en cuenta y bien presente que el cuerpo es la iglesia, que es con una C muy grande, que es el cuerpo de Cristo, que somos tú y somos yo. Ahí está diciendo, el cuerpo bien concertado y unido entre sí unido entre sí, otra vez con la misma historia, la unidad, dice, entre sí por todas las coyunturas. Otra cosa que encontramos es la importancia de que cada uno de nosotros desarrolle aquello que Dios ha puesto en su vida. En estudiamos que cuando Dios ve que las personas aceptan el sacrificio de Cristo, o sea, cuando alguien se une al pueblo de Dios, Dios le provee de herramientas. A lo mejor a lo largo de tu vida, antes de aceptar al Señor, Dios ha estado permitiendo que en tu vida pasen cosas, y eso es bueno, es necesario, y eso hace falta. Yo puedo hablar de mi vida pasada, 23 años, y no es que esté orgulloso, pero sí digo, Dios ciertamente me guardó y me fue instruyendo y preparando para lo que había que venir. Claro que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, cuando uno viene al Señor, Dios pone en su vida algo más. ¿Y eso qué son? Manuel, dilo. Los dones. Los dones. Dios provee dones a nuestra vida. Ahora, Dios no te da dones para que te los guardes en el bolsillo. Dios no te da dones para que cuelgues un cuadro en la pared. Y diga, tengo los dones de bla, 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 bla. Dios te da dones para usarlos. Por eso, en los versículos que hemos visto, fíjate aquí, en los versículos que hemos visto, dice,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad de cada miembro, según los dones que Dios ha puesto en ti y que están en activo, ahí está. ¿Dónde están esos dones? ¿Están en el fondo del mar, allí, o están en un cajón en casa, o están para cuando sea... Pastor, hay que empezar a trabajar. Yo no fui siervo de Dios toda la vida. Antes de ser un cocinero he sido fraile, como dice el refrán por ahí. Y donde tú lo ves, he conducido una furgoneta yendo y buscando a los hermanos a sus casas y llegando a casa muy tarde, de dejarles en sus casas y a veces lejos. He escrito cartas, muchas cartas a los que no venían desde hacía tiempo. He estado haciendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque Dios me daba dones y hay que usarlos. Había que usarlos. Se ponían en marcha. Gloria al Señor. Pero todas esas cosas eran el preludio para lo que luego había de venir. Y aquí estamos, siendo usados por Dios porque aún falta mucho hasta que Él venga o hasta que Él quiera. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Dios ha puesto en cada uno de nosotros, su pueblo, su cuerpo, su iglesia, tú y yo, Dios ha puesto en cada uno de nosotros esa semilla de vida que debe germinar y que debe traer fruto a 100 por 1, como hablábamos hace 7 días. ¿Recuerdas? Fruto y fruto a 100 por 1. Ahora hemos dicho que vamos a dar 2 ejemplos, ¿verdad? Uno estaba en Efesios 4 y otro está en 1 de Corintios 12. Y en el versículo 12, aunque todo el capítulo 12 es maravilloso y todo el capítulo 12 habla, pero allí Pablo, de nuevo, inspirado por Dios, guiado por Dios, lleno del Espíritu Santo, escribiendo según el Espíritu Santo le daba, él escribe unas palabras maravillosas que pone como ejemplo este cuerpo tuyo. Y dice así en 1 de Corintios 12 y verso 12, porque así como el cuerpo es uno tu cuerpo? ¿O te has dejado? ¿Alguien se dejó su pierna en casa? ¿El brazo por allí a la puerta de la iglesia? Mírate a ver si estás completo. ¿Estás completo? Luego eres uno, ¿no? Sí, eres uno. No estás partido en 3, aunque a veces, sí, ¿verdad? Parece que estamos partidos en 3. Estamos tan cansados muchas veces, ¿verdad? Pero aún con todo somos uno. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿tienes muchos miembros? ¿O tienes solamente uno? ¿Eres todo mano, una mano enorme que no tiene ni ojos? ¿O eres quizás todo un pie que... No, ¿verdad? Tiene en nuestro cuerpo muchos miembros. Pero Pablo dice, recuerda, inspirado por Dios. No lo olvides nunca, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para lo que tú ya sabes. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Aunque nuestros miembros son muchos, son un solo cuerpo. Y dice y repite otra vez Pablo, inspirado por Dios, así también es Cristo. Gloria al Señor. Así también es Cristo. Y en este versículo Pablo se da cuenta, inspirado por Dios, de la importancia de la unidad. Y así lo plasma. Y tú puedes continuar en el versículo 13, 14, 15 y 16, hasta donde quieras, y verás que Pablo describe esa unidad corporal de una forma maravillosa, pero no lo olvides nunca, inspirado por Dios. Nunca lo olvides. Amén. Entonces, como cuerpo de Cristo que somos, cada uno con sus funciones. Porque hasta donde me puedo y me quiera esforzar, esta mano no ve nada. Y hasta donde quiera y pueda intentar, estos ojos no tocan nada. O si no, prueba ahí. Métete ahí el dedo en el ojo, a ver si el dedo puede tocar el ojo. Verás que pronto lo cierras. Los ojos, digo.
Entonces, cada uno tiene sus funciones que dan no solo forma al cuerpo. Fíjate, tú puedes verte y dices, yo tengo un cuerpo 10, fíjate, ni una curva, soy todo plano. No solamente le da forma, sino que también le da vida. ¿Tú tienes vida en tu cuerpo? Por supuesto, ¿verdad? Claro, claro que sí. También Pablo entendió este principio y también lo plasmó en sus cartas, y recuerda, inspirado por Dios, porque Pablo lo repite en sus cartas continuamente, y nosotros como parte de ese cuerpo que somos, juntamente con Pablo, porque formamos parte juntamente con Pablo del cuerpo de Cristo y juntamente con esa multitud de testigos que se nos habla en Hebreos 11 y son una muestra, son un ejemplo, pero a lo largo de la historia desde que Dios crea todas las cosas, la multitud de testigos ha sido y ha estado ahí de tal forma que la Biblia lo llama en algunas partes el remanente fiel. Esa multitud de testigos que siempre estuvo presente, que siempre va a estar presente. Y aunque Satanás y sus huestes y los que le sirven, dándose cuenta o sin darse cuenta, están intentando continuamente romper, Dios se encarga de que haya siempre un remanente fiel. Y lo va a hacer porque Él es Dios y Él es soberano de todas las cosas. Amén. Por ello, he escogido algunos versículos otra vez de nuevo, entre todos los que hay en la Biblia que hablan acerca de esta unidad tan necesaria e importante. Otra vez. Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Y allí está, antes hemos visto también, pero volvemos otra vez a ese instante precioso. Ay, cómo me hubiera gustado estar allí. Y posiblemente los que estaban allí dirían, ay, cómo me gustaría estar aquí en la iglesia, ahora, en el día de hoy. Allí estaba Jesús en aquella última noche. Bueno, solamente digo lo que tengo que hablar, me viene a la mente muchas cosas, pero ahí estaba Jesús en esa noche, antes de ser arrestado, y en esa noche pasaron tantas cosas. En aquel lugar, en ese aposento, cuando fuimos allí a Jerusalén, fuimos a un sitio donde se supone que fue donde estaban, y allí se montó un patiburrí entre diferentes formas de creer y de pensar, que dije, yo me marcho, este puede que sea el sitio, pero aquí no hay el mismo espíritu. No fuimos, ¿verdad? No fuimos. Es que allí estaban algunos levantando la voz a ver quién hablaba más alto, porque siempre nos gusta destacar, ¿verdad? Y que no se interfieran en nuestra forma de pensar o de ver las cosas, así que nos marchamos. Dije, mira, vámonos, aquí no hay unidad. Y salimos fuera. Bueno, entonces, pero allí estaba Jesús en aquella noche. Y allí sí había unidad, excepto en uno. Pero bueno, allí estaba Jesús manteniendo la unidad. Y allí se celebra y se hace aquella primera y única Santa Cena en la que Jesús estuvo presente de forma corporal. Y allí en ese lugar, en esa noche, también Jesús lava los pies de los discípulos. Y allí en aquella noche Jesús les vuelve a dar instrucciones de todo tipo, con el corazón en la mano, como siempre lo hacía Jesús, pero muy especialmente en esa noche porque Jesús sabía lo que iba a pasar y era necesario preparar, aunque hablaremos otro día, aunque Jesús se esforzaba. Los discípulos parece ser que estaban con su mente en otro lado, ¿verdad? Pero allí estaba en aquella noche, y en Juan 13, versículos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy. Y tú sabes lo que sigue, ¿verdad? Claro, porque lo hemos visto muchas veces. Dice, que os améis unos a otros. Y de nuevo se vuelve a poner de ejemplo y dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que Dios te ama? ¿De cualquier forma? Como el trapo que tienes allí en la cocina, que a veces tienes que ver dónde lo has puesto porque ni te acuerdas dónde está. ¿Dónde estaba? Igual le has dejado fuera o está en otro sitio, está en un cajón. ¿No? No sabes, no te acuerdas, pero Jesús sí se acuerda dónde estás. Jesús sí sabe dónde estás.
Entonces, Él nos ama de esa forma, ¿verdad? Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice aquel versículo que le conoces también, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Alcanzas a comprender estos dos pasajes en toda su dimensión? Cómo Jesús quiso tocar el corazón de sus discípulos de tal forma como quiere en esta mañana tocar el corazón de todos los que estamos aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, no se trata de una súplica del Señor. No se trata de un ruego. Jesús no dice, me gustaría. Jesús no les está dando un consejo. Jesús les está dando una orden. Les está dando un mandamiento. Es muy diferente cuando tú vas allí al trabajo tuyo, por ejemplo, Boico está aquí, ¿verdad? Y el jefe le dice, Boico, me gustaría que esta tarde hicieras de barman. Y Boico dice, pues no. El jefe le da una orden y Boico la hace, ¿o no? ¿Sí, verdad? Y quien dice Boico dice Widin o dice Carlos. Exactamente igual. Si el jefe nos da una orden, amigo mío, hay que hacerla, ¿o no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces Jesús no empieza diciendo, mirad chicos, me gustaría, mi deseo sería, pues si no lo veis mal, si no toco vuestra sensibilidad, si no afecto a vuestros intereses, si no perjudico vuestro punto de vista. No es así. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Es así de sencillo, directo y claro, que os améis unos a otros, así. Es un mandamiento que el Espíritu Santo puede usar no solamente para fortalecer el cuerpo, sino para añadir más miembros. Vamos a volverlo a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Esto Jesucristo lo va a usar para fortalecer, para que no se suelte nadie. Para que nadie vaya por donde quiera, para que nadie piense de la forma que quiera, para que todo el cuerpo sea uno. Y aún más, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, está extendiéndose hacia afuera. Si hay unidad dentro del cuerpo de Cristo, los de fuera se van a dar cuenta. Y una de dos, o lo rechazarán y no querrán saber nada, pero tú continúa unido. O dirán, allí hay calor, y es lo que busco. Vamos a ir a ver qué pasa. Gloria al Señor. ¿Te has dado cuenta, verdad? Puede ser usada la unidad que Jesucristo está repitiendo continuamente a lo largo de su ministerio, que la Biblia está repitiendo continuamente desde el principio hasta el final. Muchas veces esa unidad puede ser usada por Dios y lo va a hacer para fortalecer el cuerpo de Cristo y para añadir personas, nuevas almas que vengan al Señor. Amén. Otro versículo, otra vez, primera de Corintios 12, y esta vez los versículos 25 y 26, donde otra vez Pablo, hablando de la importancia, por supuesto, del cuerpo de Cristo, y haciendo en este caso una comparación entre el cuerpo humano, escribe ¿cómo? Inspirado por Dios. Y dice así, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Hombre, Carlos, ya no me pidas tanto, bastante tengo conmigo, ¿verdad? Como para ver lo que hace el otro. Pero es lo que pone aquí. No leo otra cosa. Dice, sino que los miembros, los miembros,
todos se preocupen los unos por los otros. ¿Está dando Pablo un consejo? ¿Está diciendo si lo veis bien? ¿O está dando una orden inspirada por Dios? Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es tan sencillo de entender, ¿verdad? No es complicado. Y dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es tan sencillo. ¿Por qué lo hacemos al revés? Cuando a mi hermano le van las cosas mal, decimos, no ves, es que le viene bien, le está bien, porque fíjate, lo que has hecho, y ahora pues que se fastidie, hombre, si es que le viene bien. Y cuando a un miembro le va bien, bueno, seguro que habrá hecho algo, algún contacto. Alguien le habrá por ahí enchufado, rejuntado, pero no le viene bien. Eso no le va a ir bien. Seguro que eso no. ¿Por qué? Porque se nos retuercen las tripas, ¿verdad? Cuando a alguien le va mejor que a mí. Pero no es lo que hemos visto. No es el deseo de Pablo inspirado por Dios y por tanto no es lo que Dios quiere. No es así de esa forma, ¿verdad? Cuando esta mano va a coger algo y la otra le dice, ni se te ocurra, espera, y no, yo quiero ir primero. Al final no lo coge nadie. En esta mano, ya desde hace un tiempo, hay veces que puedo hacer la pinza, pero hay veces que no. Porque hay alguna posición que me duele un montón y no puedo hacerlo. Entonces, yo soy diestro. Y el destornillador, que es un útil que lo uso muchísimas veces, donde yo trabajo y en la vida estoy viendo a esta fiera. Hay veces que lo voy a coger y no puedo apretar. Entonces ya desde hace un tiempo estoy actuando con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque la mano izquierda tiene que ayudar a la derecha. Y otras veces agarro así y giro con esta. ¿Ves? Se ayuda. Es algo natural. No hay que ordenarle nada a esta mano que ella no quiera hacer y lo hace con gozo. Va a ayudar. Claro que sí. De esa forma es, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de Cristo también debe de ser así. Y debe de ser así hasta el extremo que vemos en Gálatas 6.2. ¿Qué leemos en Gálatas 6.2? Pues mira tú lo que leemos en Gálatas 6.2. Ese versículo que lo conoces y que lo has dicho muchas veces, pero que nos cuesta tanto practicar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando Pablo dice cumplid así la ley de Cristo, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿Se está refiriendo quizás al mandamiento número 2 de los 10 que hay? ¿Quizás al 4? ¿Tal vez al 7? ¿Tal vez al 8? En la última noche Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ahí lo tienes. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Ese es el mandamiento de Cristo. Porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo y grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigo. Y todo lo demás se cae ante esos dos. Gloria al Señor. Amarnos, incluso como leemos en el versículo 1, porque claro, hemos visto Gálatas 6.2, pero en el versículo 1 dice, cuando alguno de nosotros, aunque alguno de nosotros fuere sorprendido en alguna falta, en vez de señalarle con el dedo, abrazarle con los brazos, estrecharle y decir, amigo, yo también caí donde tú estás. Así que toma la mano y arriba. Y vamos a continuar ahí en el camino. Gloria al Señor. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
yo solamente leo lo que está ahí puesto. Puedes pensar muchas cosas. Puedes pensar que es difícil, puedes pensar que no es justo, puedes pensar que no está bien, puedes pensar que... ¿no? Piensa lo que quieras. Ahí está puesto. Y es lo que pensaba Pablo, y es lo que Pablo escribió, recuerda, inspirado por el Espíritu Santo. Luego, algo de valor puede que tenga. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el lado opuesto? Es decir, sabemos lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto. Se acabó el mensaje, punto. Pero también es bueno saber lo que no hay que hacer. También es bueno saber lo que no hay que hacer. También la Biblia habla acerca de lo que no hay que hacer respecto a esto que estamos viendo en este día. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, se repite continuamente también lo que no hay que hacer. Y también vamos a dar unos ejemplos, 3 ejemplos, entre los muchos que hay. Gálatas, otra vez, ya estoy en Gálatas, Señor. Gálatas 5, versículo 26. ¿Qué dice allí en Gálatas 5? 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Quién? Yo, por favor. ¿Qué dices, Carlos? ¿Vanaglorioso yo? Nunca. Bueno, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando nos irritamos unos a otros, cuando tenemos envidia unos de otros, la Biblia dice que somos, ¿qué? Vanagloriosos. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, ahí está puesto. Yo no hago más que leer lo que ahí está escrito. Y amigo, eso va para todos, y para mí también, por supuesto, que aquí no se salva nadie. No nos salvamos nadie. Santiago, capítulo 5, versículo 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a hacer vanagloriosos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y Santiago 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hombre, es que ya te has pasado ahí, Carlos. Pero es que es lo que dice. Yo no leo más que lo que pone. Yo no leo más que lo que ahí pone. Estos versículos nos dejan también muy claro que estas cosas ocurren, porque Pablo, Santiago, no las escribe como diciendo, si alguna vez llega a pasar. No, Pablo dice, no os irritéis. ¿Por qué? Porque la gente se irrita, el pueblo de Dios se irrita. Porque el pueblo de Dios tiene envidia. Por eso lo dice. No porque pueda pasar, sino porque pasa. Sino porque pasa. Y es solo una pequeña muestra de los numerosos casos que encontramos en la palabra sobre cosas que no hay que hacer. Amén. Ahora podrías seguir en esta mañana. Claro que sí. La Biblia da para mucho. Horas aquí podríamos estar días enteros hablando. No yo, sino todos. De lo que quiere Dios y de lo que no quiere Dios para su pueblo. Pero por sobre todo quiero dejar que el Espíritu Santo tenga su parte en esta mañana. Que es quien verdaderamente tiene que hacer su obra, porque es suya. Yo ya he hablado demasiado y ya no voy a hablar mucho más. Somos un cuerpo. Somos su cuerpo. Somos un cuerpo porque tenemos que estar juntos, porque estamos juntos, porque somos uno, no somos 2 cuerpos, somos un cuerpo y somos su cuerpo. Y como tal, como que somos y como que somos su cuerpo, hemos visto que debe de ser no solamente nuestro conocimiento y nuestra actitud, sino nuestro hacer, porque a veces sabemos lo que hay que hacer, entendemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Y eso está al orden del día. El Espíritu Santo quiere ayudarnos en esto. ¿Estáis de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo es el primero en desear que nuestra vida, de una vez por todas, cambie. ¿Y qué hacer? Yo sé que el Espíritu Santo, yo sé que el Dios Trino quiere que se produzca un cambio en mi vida respecto a esto. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Tendrá la Biblia respuesta? Por supuesto. Romanos 12, versículo 1. Dice Pablo, ¿cómo? Inspirado por Dios.
Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso hay que hacer, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero lo dice más claro, porque claro, ay Señor, entonces llévame a tu espíritu para que a través de tu espíritu, mi espíritu pueda entender y dar... Para un momento, Pablo habla de una forma mucho más fácil, dice que es nuestro culto racional, es que eso hay que entenderlo con la cabeza, no hace falta ir a la séptima esfera espiritual para entenderlo. No hay que ir al octavo cielo o al décimo cielo, no hay que ir al tercer cielo, ni a los cielos que haya. Aquí en la tierra pisando, este cuerpo puede entenderlo, esta mente puede entenderlo, esta mente puede decidirlo. Porque la palabra está ahí puesto. Pablo lo escribe como inspirado por Dios. Es un acto voluntario, es un acto racional, es una decisión que yo tomo y que le permito al Espíritu Santo actuar en mí. ¿Por qué? Porque racionalmente me presento en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no hay que darle más vueltas, amigo, hermano, no hay que darle más vueltas. Gloria al Señor. Ahora, ¿te animas a racionalmente orar por esto delante de Dios, todos juntos, como cuerpo que somos? ¿Te animas conmigo? ¿Me ayudas? ¿Te juntas conmigo? Yo quiero orar por esto en esta mañana. Es necesario. Y no digo que no estemos juntos, pero tendríamos que estar mucho más juntos. Lo he dicho muchas veces, pastores nos han venido a visitar y me han dicho, Carlos, te felicito. Digo, ¿a quién, a mí? Dice, bueno, a todos, por la unidad que se nota en la iglesia. Muchos pastores nos lo han dicho. Se nota una unidad, se nota un amor. Es cierto, es de esa forma, pero yo quiero más. ¿Tú quieres más? Yo quiero más. Yo quiero que la bendición de Dios caiga más. ¿Por qué? Porque eso me va a apartar, como decía Pablo, de que este cuerpo haga lo que el mundo quiere. De que este cuerpo sea esclavo del pecado. Yo quiero acercarme más a Cristo. Yo quiero dejar que Cristo tome el control absoluto de mi vida. Y si no lo consigue absoluto, que esté en un grado lo más alto posible. No me conformo con el 5%, no me conformo con el 10%, no me conformo con el 30%, ni con el 40%, ni con el 50%. Mi mente, mi vida, mi pensamiento está en el 100%. Yo quiero el 100%. Y no voy a parar hasta conseguirlo. Sé que no lo conseguiré hasta que esté en la presencia del Señor y el Señor me santifique y me quite por completo todo. Lo sé, pero mi deseo ardiente es llegar a aquel día de la mejor forma posible. ¿Amén? ¿Tú lo quieres? Pues hay que orar por ello, hermano. Y hay que permitir al Espíritu Santo, de una forma racional, presentándonos de esta forma, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, permitir que el Espíritu Santo haga ese cambio en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Pues yo te invito, y si en esta invitación, escucha, hubiera alguna cosa que te está apartando de tu hermano, de tu hermana, yo te animo a que le des al diablo una bofetada así, ¡plas! Y vayas donde tu hermano y digas, hermano, vamos a unirnos, vamos a estar juntos. Amén. Si hubiera alguna cosa que pudiera estar desmoronando esta unidad que Dios quiere, levántate del asiento, vete a donde ella y dile, hermano, vamos a trabajar por esto juntos.